Hoy nos ha venido a visitar hasta Radio Águeda y Noticias Ciudad Rodrigo, Ismael Shahin García, que ha venido a presentarnos este libro que tenemos aquí, que se llama Agujeros de niebla. Hola Ismael, recientito, ¿eh? Recientito, como que lo fui a buscar ayer a la imprenta, o sea que está recién salido del horno. Hay que decir que este poemario surge de una necesidad, de la necesidad no solamente de escribir, porque tú escribes desde hace muchísimo tiempo, sino también de publicar y de que la gente lea lo que escribes, ¿verdad? Así es, en efecto. Agujeros de niebla, bueno, surge de la necesidad un poco, pues sí, de expresar el mundo que nos rodea, nuestra vida cotidiana, los personajes que por ella han circulado, gente especial que por alguna razón o por otra yo quería que no se quedaran en el anonimato, también pasajes de mi vida, pasajes de la vida de otros que me han llamado la atención. La verdad que sí, que era una necesidad que yo tenía y con la cual me he sentido bastante a gusto, la verdad. Cuéntame qué es lo que podemos encontrar en este libro. Bueno, pues podéis encontrar desde episodios gloriosos más o menos autobiográficos, algunos lo son, otros no. Podéis encontrar lugares, sitios, parajes que han sido especiales para mí de alguna manera u otra. Podéis encontrar, como te digo, pues gentes de lo más variopinto, que también creo que merecían salir ahí. Gentes, bueno, no tan especiales, pero que merecían un poco también estar por determinadas cosas. Algún episodio también de nuestras vidas, en fin, un poco de todo también, algún pensamiento sobre la vida en general o sobre alguna actualidad que ha habido más o menos en la vida. Un poco ir de lo particular, de lo que nos rodea, también un poco hacia lo general. Es un viaje, un poco entre esos dos conceptos, entre esas dos dimensiones de la vida. La temática, como vemos, es muy variada. ¿Por qué poesía? Bueno, pues porque poesía me permitía con mayor libertad de movimientos, digamos, expresar todo este tipo de cosas y encorsetarlo menos, tener un punto de vista más personal, más certero, un poco desmenuzar un poco lo que era esta temática, expresar con mayor libertad lo que todo esto para mí había sido. Era un campo en el cual quizás se viera publicado antes, si lo hacía yo, desde la lírica personal, que me parecía que tenía más salida o era más publicable que si hubiera sido en otros géneros, pues no sé, la epístola o el periodístico, las columnas. Creo que era para mí más importante decirlo desde el yo, desde mi interior. Y es tu vía de expresión, además, yo creo, ¿no? De expresión y de escape, sí. Y de escape. Muchas veces, sí. ¿Por qué el título Agujeros de niebla? Pues mira, Agujeros de niebla surgió una tarde de invierno en el que iba a hacer senderismo en una época en la que me gustaba andar por ahí por los campos. Era una tarde ya de invierno y me vi en la calzada de Medina, viniendo de Moriscos a Salamanca. Y en principio, pues bueno, no es un paisaje que te llame mucho la atención, son llanuras cerealistas y tal, pero era una tarde en que la llanura, o sea, la niebla que caía, eran como las 5:30, las 6 de la tarde, me iba envolviendo y dejando solo el sitio del camino y parecía como que a mi alrededor no existía nada. Y me di cuenta de que parecía que era un mundo fantástico el que se me iba a abrir ante mis pies, ¿sabes? Una sensación que ya habíamos vivido un poco a lo mejor pues de la niñez, pero ahora en la soledad de ese momento, pensé que podía ser como una especie de puerta hacia algo. No hacia otro mundo, pero sí a un mundo especial donde tú pudieras expresarte, ¿no? Con ayuda de todo ese entorno. Qué bien. Oye, ¿dónde se puede encontrar este libro? Pues este libro lo hemos hecho, bueno, más o menos sale bajo demanda, así que si queréis el libro me podéis encontrar a través de Instagram, ismael.esgar, o en mi Facebook, Ismael Shahin García. Os ponéis en contacto conmigo por privado y ahí, pues bueno, ahí hablamos. Además, me gustaría preguntarte por otro tema, además de lo que estamos sí. hablando, porque a nadie se le escapa que tu apellido como que no es muy de por aquí. No es de la Armuña para allá. Bueno, mi apellido es de origen palestino, efectivamente. Mi padre es de allí, mi padre nació en Belén, la ciudad de Jesucristo, y nada, y entre unas circunstancias y otra, como ahora veremos, pues se vino aquí a España a estudiar y aquí echó sus raíces. O sea que aquí creó familia. ¿Se enamoró de tu mamá? Exactamente. O mi madre lo enganchó, más bien, no sabemos.
Es una duda que tenemos ahí. Ya, y así pues hizo familia aquí. Así Pero tus raíces pues son palestinas. Exactamente. Aunque algunos se empeñen en borrar las raíces palestinas de aquel lugar, las raíces están ahí y eso es algo que no pueden quitar de ninguna manera. ¿Cómo estás viviendo todo el conflicto que está ocurriendo ahora mismo? Pues con bastante cabreo. Y hay veces que ni siquiera soy capaz de ver la tele, de seguir las noticias, porque es tal la fuerza, la presión que tienen sobre mí. Estamos asistiendo a una continua lluvia también de opiniones bastante mediocres, que oyes alguna y te provocan malestar en el resto del día. Y la verdad es que con bastante preocupación, con bastante frustración, con bastante rabia, porque creo que es el único conflicto en el mundo, o al menos en la historia contemporánea, donde se está victimizando al opresor, a la potencia colonial, a la potencia genocida ahora mismo, y culpabilizando a las víctimas de todo lo que está pasando. Entonces, pues eso, cabreo y cierta impotencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, quiero dejar claro, porque parece que esto es de obligado cumplimiento y en mi caso total convencimiento, que no se trata, como dicen algunos, de un sentimiento antisemita, en absoluto. De hecho, creo que los árabes también tienen esa raíz semita. Aquella tragedia del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, no tiene que ver nada en absoluto con lo que está sucediendo ahora. Es una cuestión de paz. Es una cuestión de paz y de que un pueblo quiere destruir a otro y borrarle de sus raíces. Simplemente, o sea, no tiene nada que ver. Ni tengo nada que ver en absoluto con ningún grupo radical que propugna el terrorismo y la gente que está defendiendo a la población de Gaza, que llevan ya 35.000 muertos, 1 millón de desplazados. La gente que está en Rafah tiene ahora mismo un destino totalmente incierto, por el cual yo no apostaría mucho, ¿de acuerdo? Simplemente estamos criticando la acción de un gobierno ultranacionalista y supremacista, que está tratando a las víctimas, los llama subhumanos, ¿me entiendes? Y los culpabiliza a todos de los atentados que hubo el 7 de octubre, cuando Hamás invadió territorio israelí. Ahí habría muchos puntos que aclarar, porque es verdad que lo que invadió el territorio, hubo una matanza de civiles, eso está muy claro, ¿no? Pero aquellos días hay puntos por aclarar, todos esos sistemas de seguridad que tienen ellos, que se vanaglorian de tenerlos, las fuerzas de ocupación, parece ser que ese día no funcionaron tan bien. Parece ser, y esto es cierto, que Hamás es a Israel lo que es Al-Qaeda a Estados Unidos. Eso la gente lo tiene que saber. Hamás fue creado en 1984 con financiación israelí para oponerse al Fatah, que es el partido del difunto Yasser Arafat, que era el que gobernaba un poco, que era el que llevaba un poco la voz cantante en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues bueno, creo que se han convertido en unos enemigos que se necesitan. Jamás se ha aprovechado, los líderes se han aprovechado de toda la desesperación que allí había. La cárcel más grande al aire libre del mundo, que era Gaza, estaba totalmente rodeada, los suministros, pues diezmados, la luz, el agua, todo dependía de la franja, de la potencia ocupante. Anteriormente, a la salida de 2003, estaba manejada por el ejército israelí, patrullaba todo ese territorio como patrulla en Cisjordania y Jerusalén Este, y no dejaba, por ejemplo, ni a la población ni siquiera sacar la basura a la calle y bañarse en el mar. Yo lo que estoy viendo es que, aunque tú estás a miles de kilómetros, y aunque no quieres ver lo que decías, ¿no? La información diaria, lo justo, pero sí que estás muy al tanto de todo lo que ocurre. O sea, quiero decir, tienes muchos conocimientos sobre el tema. ¿Tienes familia todavía allí? Sí, lo único en Gaza la verdad, no, que yo sepa, yo no tengo familia. La familia reside a los alrededores de Belén, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, parte de la diáspora ya se fueron a Amman, en Jordania. Familia pertenecía a un pueblo que se llama Zacaría, en la provincia de Hebrón, un poco más al suroeste de Belén, y entonces en la guerra del 48 los expulsaron y se llegaron hasta Belén, que era una zona que quedó más o menos
hasta que ya en el 67, en la Segunda Guerra, pues bueno, ya se tuvieron que marchar la mayoría a Jordania, algunos se quedaron allí. ¿Y qué sabes de tu familia? De mi familia que está allí, de momento, por lo que sé, como todos están en Cisjordania, ahí se supone que bueno, que relativamente está en paz. Pero relativamente, porque ahora mismo lo que están haciendo los gobiernos, últimos gobiernos de Israel, ya te digo, de extrema derecha, podríamos calificarlos, es aumentar la colonización de fanáticos religiosos en el territorio y aumentar la presión sobre los territorios, sobre las poblaciones palestinas, que bueno, quedaron un poco ahí en aquellos famosos acuerdos de Oslo, que parecía que iban a ser la panacea, el remedio a todos los males, quedaron como islas, después de que el ejército se retirara de las calles, y quedaron como una especie de reservas indias o batustanes, donde ellos podían tener, los palestinos podían tener su gobierno municipal, pero nada más. Entonces esa presión, todo ese rodeo de nueva población que está llegando allí, pues está cada vez presionando más. Hay colonos que van, queman aldeas, matan a la gente, le hacen cualquier tipo de tropelía y allí no pasa nada. A la población palestina nadie la defiende. Con la autonomía había una policía que yo no sé dónde está, tiene muy poco margen, probablemente ahora tenga los atributos de una policía municipal, lo controla el ejército, la policía israelí, y bueno, pues si hay algún asesinato de algún colono, puede que ese colono solo se enfrente a una sanción administrativa o a un arresto domiciliario. Sin embargo, por ejemplo, si un niño palestino, que hay niños palestinos en las cárceles de adultos de Israel, si tira una piedra a un soldado perfectamente equipado, perfectamente armado, puede enfrentarse ahora mismo a 20 años de cárcel. ¿De acuerdo? Bueno, toda la situación que se está viviendo es realmente triste. Tú, como además una persona hipersensible que eres, lo estás sintiendo muchísimo. Y bueno, pues esperemos que exista una pronta solución. Y bueno, los movimientos que hay ahora sociales en todo el mundo, a partir de los estudiantes, de los jóvenes, puede que sea pues un pequeño toque, ¿no? que haga por lo menos abrir agujero, ¿no? en el muro. Es un principio, pero mientras Estados Unidos esté dominado por los poderes económicos que son los que manejan el cotarro, Estados Unidos está haciendo una férrea defensa de Israel, tanto cuando se ha pedido el reconocimiento del Estado palestino, tanto como cuando se han pedido que cesen los bombardeos, con la crisis de Irán, que lo de Irán no surge por nada. A Irán le bombardearon los israelíes el consulado de Siria y mataron a 9 personas. La férrea defensa que está haciendo Estados Unidos de Israel le hace imposible cualquier acuerdo. Seguido por Occidente, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania, que está un poco secuestrada por su pasado, cuando esto no tiene nada que ver. Nos han hecho ver que Israel es la potencia que está, el país que está rodeado por los enemigos árabes y que tiene derecho a defenderse, cuando está militarmente armada hasta los dientes. ¿Sabes? Tienen derecho a defenderse, pero lo que no tienen derecho es a atacar indiscriminadamente a la población civil, como hacen. En fin, es una cuestión de paz, sobre todo, y desde aquí pues vamos a pedir que así sea, que haya paz en todo el mundo, pero bueno, en ese territorio de una manera concreta en el día de hoy. Es bastante complicado, pero sí, ojalá que cesen las hostilidades. Que quería aclarar para terminar, hostilidades. Es que en el momento que ya empiezan a atacar y a arrasar la población civil no es una guerra, es un genocidio. Estamos hablando de guerra y los medios de comunicación, la mayoría, tienden a ver en conflicto como si fueran dos adversarios de igual a igual. Aquí lo que ha pasado es que un grupo terrorista ha cometido un atentado, de acuerdo, es execrable, pero tú imagínate, aquí hemos tenido problemas de terrorismo y no hemos ido a bombardear ninguna ciudad, ni a arrasar a todos los habitantes que viven allí, 14.000 niños. Casi 40.000 muertos, desplazados, humillaciones, fosas comunes estamos encontrando. No respetan a nadie, ni ambulancias, ni hospitales, a nadie, seas de donde seas. Ya viste el episodio del chef José Andrés, que era un poco incrédulo con la situación hasta que yo vi que le tocó a él también. Ellos son un enemigo, un enemigo, entre comillas, que pide respeto para él, pero no respeta a nadie.
siempre está enconchavado con las potencias occidentales y las utiliza. Cuando alguna potencia occidental se pone un poco a discutir con ellos, se rasgan las vestiduras, ¿sabes? Bueno, pues lo dicho. Como si fuese, vamos, una herida mortal, no sé, bueno. Muchísimas gracias por haber estado y por haber sido tan sincero con nosotros y muchísima suerte con tu libro. A ti, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que no siempre se da, ¿de acuerdo? Gracias. Y gracias por lo del libro. Espero que te guste.